Estamos ya aquí con Nazarena Lomagno. Hola Nazarena, ¿cómo estás? Para ¿Cómo va? hablar sobre el índice de pobreza que difundió el INDEC y ya estamos teniendo aquí en letra de molde los números. Exactamente, 36,5% de la Argentina hoy es pobre. ¿Sí? Esto representa, de acuerdo al INDEC, que publicó los datos hoy a las 4 de la tarde, que más de 10 millones de argentinos están por debajo de la línea de la pobreza. Este número lo tomamos, pero en realidad siempre hay que entender que termina siendo un poco más, porque el INDEC, a la hora de hacer estas mediciones, no releva a los 47 millones, releva solamente las condiciones de 29 millones de argentinos, por lo cual si uno hace un relevamiento total, este número incluso sería mayor. Ahora, si empezamos a desglosar un poco estos números que estamos viendo, que si bien representan una baja muy chiquita a comparación de la medición anterior, que fue a fines del año pasado, sigue siendo tremendamente alta y preocupante. Hablas del último semestre del año anterior. Claro, esta medición se hace cada 6 meses. Por eso ahora hablamos del primer semestre de este año, pero si empezamos a desglosar estos propios datos que nos provee el INDEC, vamos viendo que la cosa va peor, ¿no? ¿Qué pasa con los pibes? ¿Sí? Los chicos que tienen, que nacen y que tienen hasta 14 años. Bueno, el 50% de esos pibes hoy se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Son los más afectados en el universo de pobres que hoy viven en la Argentina. Son los más afectados por la inflación, por el encarecimiento de los alimentos. A ver, cuando hablamos de pobreza estamos hablando de gente que no tiene para comer, pero tampoco tiene para vestirse, tampoco tiene para viajar en el colectivo, tampoco tiene para proveerse de la educación, celular, servicios. Estamos hablando de las necesidades básicas. Totalmente. Para empezar. Acá tenés básicamente el futuro. Claro que sí, Nazarena. A ver. Fíjate cómo sigue además algunos datos que nos termina, que termina dando el INDEC. A ver. Que tiene que ver con pobres cada vez más pobres. Esto es, vos tenés una canasta básica, ¿sí? Y tenés al mismo tiempo una canasta básica que te determina ingresos básicos mínimos que necesita una familia para no ser considerada pobre, y al mismo tiempo otra cosa muy distinta que es el ingreso promedio, ¿sí? Que reciben los hogares que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Otro dato, Cuanto más ancha es esa brecha, justamente, más cuesta que quienes están por debajo de la línea de la pobreza puedan superarla. Bueno, vos fíjate, es lógico, casi un 40% es la diferencia entre los ingresos de las familias que hoy son consideradas pobres y el umbral mínimo para superar la pobreza, ¿no? Un ejemplo que provee el INDEC: ingreso familiar promedio de los hogares pobres, menos de 60.000 pesos. La canasta básica total promedio en Argentina es de 93.000. Tenés una diferencia de más de 30.000 pesos justamente entre un ingreso promedio y una canasta básica. Así que pobres que cada vez son más pobres, podríamos decir, ¿no? Acá está el efecto de la inflación, está el efecto de la guerra, está el efecto de la descoordinación de los precios, de la las fallas de las políticas del gobierno, la especulación, de la especulación empresarial, un montón de cosas que hacen que tengamos estos números. La falta de actualización de las políticas de ingresos no fue suficiente, aquellas actualizaciones que vimos en la primera mitad del año. Y un gol más, mira, otra información que tiene que ver en este caso con la indigencia. Otro dato, Esto es interesante ya para cerrar. Estamos hablando de más de 2,5 millones de argentinos que no comen o que comen muy poco, ¿sí? Y esto, como decía recién, si relevás la totalidad del país puede ser incluso más. A la pobreza yo te decía hace un ratito que bajó, mínimo pero bajó. Ahora, la indigencia subió. Bueno, ¿por qué? Porque los alimentos particularmente se encarecieron en la Argentina. En la primera mitad del año, sobre todo también por la guerra entre Rusia y Ucrania, que han encarecido los alimentos, eso en parte se ha trasladado a la góndola. Por eso la canasta de los alimentos que te complementa un presupuesto mínimo solamente para comer aumentó más que la canasta de los servicios totales. Por eso aquellos que están por debajo de la línea de la indigencia, que han crecido, son más porque hoy comer cuesta, Diana, y cuesta realmente un montón.